Pero ¿por qué? ¿De dónde viene todo esto? A mí personalmente lo que más me intrigaba en esos días que hemos ido preparando esos temas, ¿de dónde viene todo esto del woke y del queer? ¿De dónde vienen esos pensamientos, esa línea de pensamiento social tan importante? Hay que recular al siglo XIX, curiosamente, y hay que recular a personajes como Nietzsche, que decía que todo concepto es arbitrario, que no es objetivo, que todo es interpretable. Habló del siglo XIX, del señor Nietzsche, el que hizo el hombre, el superhombre, ¿no? Así hablaba Zaratustra, ¿no? Y entonces él era un crítico de los conceptos, un gran crítico de los conceptos, y era un gran crítico también de la naturaleza, por decirlo así, y de la biología. Para entenderlos, para que me entiendan ustedes. Imagínense un zorro, un lobo, un perro lobo, pastor alemán, un gos datura, un caniche y muchos perros. Uno diría, pues de aquí para allá son perros, y de aquí para allá no son perros. Él te diría, Nietzsche, no, esto es arbitrario, esto no es objetivo. ¿Por qué no pones el lobo y el perro lobo juntos, el pastor alemán y el lobo? Hay muchas identidades, todo es muy fluido, todo es muy dinámico, todo es un devenir constante de cambio permanente. Eso es lo que decía Nietzsche, no aceptaba clasificar, no aceptaba poner esos conceptos. Todo es muy relativo, todo es mucho más un devenir, un cambio en tu existencia. Luego vino Foucault, el siglo siguiente, que dice lo mismo, pero en tema social. Él defendía que la sociedad está estructurada de una manera que nos condicionaba con sus conceptos, que nos imponía sus conceptos y, por tanto, pues, era una forma de dominancia sobre el ser humano, sobre la persona. Foucault era lo mismo que Nietzsche, pero en tema social. Todo esto va ligado después a una persona, que ya digo el nombre ahora, que es Judith Butler, que es una pensadora americana, filósofa, muy potente, que es una referente en esos movimientos feministas y de tipo queer, en que dice pues que sí, que esto va por aquí. Yo entiendo que todo es muy dinámico, que todo es muy cambiante, no acepto que haya género ni sexo, porque eso es preceptivo y no me gusta. No me gusta porque esta palabra quiere decir de que todo esto está dado por la sociedad, cuando tenemos derecho nosotros a autodeterminarnos, porque el sexo lo iremos escogiendo a medida que pase el tiempo. Y aquí sale la frase de Simone de Beauvoir, que he puesto esa fotografía aquí arriba, en que ella dijo, no se nace, sino que se hace mujer. Incluso Simone de Beauvoir decía que la mujer para ella era un trozo de hombre mal hecho. Tenía un problema con el tema de la masculinidad y de la feminidad. He puesto Simone de Beauvoir y María Lafitte. María Lafitte es una autora de Sevilla, española, que escribió un libro sobre la feminidad muy interesante, que sigue siendo actual hoy en día, un año antes que Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir se ha llevado la fama, María Lafitte se ha quedado un poco escondida y retraída. Aún así, es una persona conocida en muchos ambientes feministas porque defiende el feminismo ilustrado, clásico, por decirlo así. Simone de Beauvoir es el que coge la frase, este personaje, Judith Butler, y la hace suya, renegando del sexo binario, diciendo que el sexo binario es una anomalía. Bien, como he dicho antes, esos movimientos, esos pensamientos woke y queer tienen sus defensores y sus detractores. A nivel de personas que van en contra o no opinan lo mismo sobre el movimiento queer, yo aquí tengo que hacer, como médico, que no me he presentado, soy médico, tengo que hacer mi consideración de tipo biológico antes de dar la palabra a los expertos. A nivel biológico, hay que decir que Judith Butler, como pionera o como referente de esa ideología queer, no tuvo en cuenta para nada lo que es la biología. Casi la ha ignorado, diciendo de que el ser humano, pues, a lo largo de la vida, pues, va cambiando, es una dinámica latente que se va modificando con el tiempo y que uno puede adoptar diferentes identidades. A nivel biológico esto no lo puedo aceptar o no lo podemos aceptar, porque el ser humano se ha formado por la unión de dos gametos, el espermatozoide y el óvulo. A partir de este momento, cuando ellos dos se fusionan, espermatozoide y óvulo, los dos gametos, se forma otro ser. Un ser diploide, se dice en biología. Tenemos 44, en cada célula tenemos 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales, XX o XY. Eso en cada célula de nuestro organismo. Cada célula lleva este código de barras que nos da la naturaleza cuando se hace la fusión de esos dos gametos. Entonces,
deviene un ser masculino o femenino que con el tiempo estos cromosomas nos harán también que formar en el embrión lo que son las gónadas, el ovario o el testículo. Todo eso vendrá marcado por este programa genético que cogemos de nuestros padres y que está grabado químicamente dentro de los cromosomas a través del ácido desoxirribonucleico y a través de los ácidos nucleicos. Esto es un código de barras que toda la vida, biológicamente hablando, iremos llevando desde un principio hasta nuestra muerte. Este es el tema que nosotros decimos, esto no puedes cambiarlo. Aceptamos que el tema cultural y social a lo largo de la vida pues puede hacer que tú veas las cosas de otra manera, pero la biología tú no puedes renunciar a ella. Es nuestro éxito reproductivo como seres humanos. Ya voy a terminar con una comparación de zoología reproductiva. Si ustedes cogen a las hormigas, que tienen comunidades muy complejas también para vivir, la abeja reina, por ejemplo, durante 25 o 30 años, la hormiga reina, pone muchos huevos. Esos huevos, para que unos sean hormigas machos, no hace falta ni fecundarlos. En cambio, para ser hembras, hay que fecundarlos. Ya hace una diferencia aquí la naturaleza entre hombre y mujer, o entre macho y hembra. Lo digo porque Simone de Beauvoir, cuando dice somos hombres fracasados, tengo que decirle, y aquí termino, que nuestra fórmula cromosómica, la de los hombres, es XY, y en la Y nos falta el palito para hacer XX. Los que somos mujeres frustradas somos los hombres, a nivel biológico, no al revés, como decía ella. Aquí termino esta disquisición, esta introducción, y este comentario biológico para que ustedes tengan ahora un poquito más de entendimiento para pasar la palabra a Silvia Carrasco, que es la que realmente nos va a introducir en el tema. Silvia, por favor. Muchas gracias, doctor Gironella. Bueno, yo soy Silvia Carrasco, soy antropóloga social y cultural. En Europa esta distinción no tiene demasiado sentido. Y voy a hablar desde la antropología y desde el feminismo. Esto quiere decir que hablo desde la investigación científica y desde una posición política que aboga por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Tengo que decir que Judith Butler hace trampa cuando retoma la frase de Simone de Beauvoir, porque se queda solo con la primera parte de la frase, ¿no? Cuando dice no se nace mujer, se llega a serlo. La frase es muchísimo más larga y lo que hace es recoger la investigación antropológica que desde principios del siglo XX demuestra esa teoría que ya habían formulado las feministas de que obviamente esta inferiorización de la mujer, que es lo que justifica su subordinación en todas las culturas, sociedades y épocas anteriores al mundo contemporáneo, en realidad es artificial. Porque estos atributos típico de hombre o típico de mujer, para decirlo de una manera sencilla, en realidad varían de cultura a cultura, de época a época, incluso dentro de una propia sociedad. Por lo tanto, se conforma, se construye sobre el dato biológico del sexo lo que llamamos género, que serían estos atributos artificiales, estatus, marcadores para que sean visibles en la sociedad, etcétera, sobre la mujer y sobre el hombre, naturalmente. Se construye esta diferencia artificial más allá de lo que es la diferencia material del sexo en la biología, ¿no? Bueno, lo de los hombres incompletos creo que es de Aristóteles, por cierto, pero bueno, pero entiendo que hayas utilizado la metáfora. Bueno, dicho esto, yo tengo que decir que en realidad hace solo, no sé si es poco o mucho tiempo, para mí es poco, en una carrera de 30 años, solo 4 años que he estado investigando estas cuestiones relacionadas con el transgenerismo. Yo me he dedicado ya 30 años de investigación, desde mi tesis doctoral, a investigar desigualdades educativas y sociales en la infancia y la juventud. Este ha sido mi ámbito de investigación. En septiembre de 2019 acababa de terminar un importante proyecto europeo y estaba pendiente de la resolución positiva o negativa del siguiente que teníamos preparado cuando dos amigas y colegas, profesoras de primaria y secundaria, en septiembre de 2019, hace apenas 4 años y 2 meses, ¿no?
me comunicaron muy ilusionadas que el Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña se había interesado por fin, y parecía que iba a tomarse en serio, la educación para la igualdad. Una educación activa que está en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2007, una educación para hacer la igualdad real y efectiva. Y que esto las alegraba mucho porque estaban observando en los últimos años un recrudecimiento del machismo, de las actitudes machistas entre los chicos, de un aumento de la violencia contra sus compañeras y un malestar contra el que no tenían herramientas y que, naturalmente, la escuela tenía que abordar, como dice la ley, por otra parte, ¿no? Estaban muy ilusionadas. Me comunicaron que tenían la sesión en breve y al salir de la primera sesión se pusieron en contacto conmigo sabiendo que me interesaría lo que me iban a contar. Me dijeron que habían estado en una sesión de 3 horas en las que no se había mencionado la palabra mujer, la palabra niña ni la palabra violencia, que la supuesta formación que iban a tener que realizar de forma obligatoria todos los equipos directivos de todas las escuelas de infantil, primaria y secundaria de Cataluña se había centrado en un solo concepto, el concepto de identidad de género, que por otra parte les era totalmente desconocido y ajeno, en el que se les presentó más o menos lo que venía a resumir el doctor Gironella, bueno, que el sexo y el género son intercambiables, que todo es una construcción social y que lo que cuentan son los sentimientos subjetivos que permiten autodeterminar el sexo legal, que es la ley que tenemos desde el 28 de febrero, ¿no? El sexo a elección, ¿no? Completamente al margen de cualquier realidad empírica, ¿no? Que probablemente había en todos los centros alumnas y alumnos trans que probablemente ellos mismos y ellas mismas desconocían, ¿no? Y que, por lo tanto, había que ayudar a descubrir a las niñas y a los niños desde la más tierna infancia cuál era su verdadera identidad de género, porque estaba totalmente centrada con esta obsesión occidental por los genitales y que los genitales, por supuesto, no nos podían informar sobre si un niño o una niña era un niño o una niña, sino sus preferencias en los juegos, en los colores, en las actividades, en las amistades, y que eso era realmente su identidad. Que si no ayudábamos a descubrir esta identidad de género, les alargaríamos un sufrimiento inaguantable y que esto, pues la investigación más reciente advertía que era obligatorio realizarlo. Y así está realmente, este es el contenido de la formación que no solo en 2019, sino que se ha ido consolidando desde el Departament d'Educació, no solo en Cataluña, sino en la mayoría de las comunidades autónomas. En paralelo, también existen protocolos sanitarios, además de estos protocolos educativos en los que hice una inmersión y descubrí algo que mis representantes políticos habían estado aprobando en los parlamentos autonómicos sin ninguna clase de debate social y introduciendo ideas absolutamente falsas en el currículum, como que se puede nacer en un cuerpo equivocado, que el sexo se puede cambiar, que hay cerebros de niñas y cerebros de niños que pueden estar en un cuerpo que no les corresponde, que la identidad de género fluida es igual que la orientación sexual. Es decir, todo este tipo de ideas que son las que se están enseñando en estos momentos en la formación del profesorado y en las escuelas, ¿no? Para ayudar a identificar esta identidad de género que nos va a permitir, supuestamente, vivir acorde con el género sentido, ¿no? Y no con el sexo con el que hemos nacido. Aquí hay un cambio en 2007, en marzo de 2007, se aprueban 2 leyes con una semana de diferencia en España. El 15 de marzo de 2007 se aprueba la ley, que ahora ya no está vigente porque ha sido sustituida por la ley trans, que regulaba el cambio en la mención registral del sexo, que estaba sobre todo pensada para un número reducido de, especialmente, hombres adultos que tenían disforia de género, es decir, que tenían un malestar enorme con los atributos sexuales de su cuerpo masculino y que de alguna manera les permitía seguir la vida como si, todo el mundo sabía que era una ficción médico-legal, una salida, ¿no?, para este reducido número, especialmente de hombres, no solo, ¿no?, una salida para poder vivir según lo que ellos consideraban que era su sexo, ¿no? Ahí estaba esa ley. Una semana más tarde, que tiene narices, perdón por el vocabulario coloquial, pero no creo que haya otra manera de decirlo, se aprobó el 22 de marzo de 2007 la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para hacerla real, efectiva y orientar cómo debían actuarse en los ámbitos económico, laboral, educativo, social,
científico, etcétera, para que aquello que dicen las leyes, que es que somos iguales ante la ley, realmente fuera realidad, y en el ámbito específico de la educación, que la educación fuera un instrumento para una sociedad más justa, basada en relaciones de cooperación y respeto entre niñas y niños, y que el currículum académico pues también hiciera una revisión en profundidad en las que no se ocultaran las contribuciones y las experiencias de las mujeres, que como todos sabemos no va más allá del 7% de la realidad, como bien ha estudiado, pues, por ejemplo, la doctora Ana López Navajas en el caso de España, ¿no? Bueno, pues esa ley de igualdad tiene un concepto de género, que es el que tiene el Convenio de Estambul, que es el tratado vinculante para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas del Consejo de Europa, que ha firmado España, es de 2011 y lo ha firmado España, el concepto de género como opresión, toda esta construcción artificial que justifica la subordinación de las mujeres y, en muchos casos, la violencia contra ellas. Pero esa ley anterior, esa de esa semana anterior, la ley que regulaba la mención registral del sexo, había introducido por primera vez en el ordenamiento jurídico en España el concepto de género como identidad, es decir, todo aquello que las mujeres y especialmente las feministas hemos dicho que era opresión artificial. Las mujeres somos más tontas, menos capaces, más pasionales, todo lo que se ha dicho, ¿no? Que sabemos que es machista, ¿no? Bueno, pues eso resulta que es una identidad, ¿no? Y todos los atributos y marcadores, pues qué sé, la forma de vestir, los gustos, las preferencias, las actividades, pues eso es identidad, ¿no? Exactamente lo contrario, ¿no? Pero eso se aprobó con una semana de diferencia, dos conceptos de género radicalmente distintos. Bueno, pues el que prevaleció fue el concepto de género como identidad, que estas compañeras mías en septiembre de 2019 se veían, ¿no? Veían ya que estaba introducido, sustituyendo a la coeducación que sería la educación en igualdad. Entonces hicimos una inmersión en todas las leyes que se habían ido aprobando, un descubrimiento para mí. No tenía ni idea de que había 12 protocolos educativos trans en sendas comunidades autónomas, que donde no había protocolos educativos había instrucciones internas de los gobiernos a los departamentos de educación, a las direcciones de los centros educativos con el mismo contenido, ¿no? Ayudar a descubrir esta identidad y adaptar el centro, los formularios, es decir, distorsionar la estadística, distorsionar el deporte, distorsionar todo esto, ¿no? Y que estaban empezando a formar al profesorado y tenían estas instrucciones, y que si el profesorado se negaba o las familias se negaban a aceptar esta supuesta autodiagnóstico de una identidad de género distinta al sexo con el que se había nacido, se podía abrir un expediente de maltrato. Esto es legal, es la ley que tenemos, las leyes que tenemos, un expediente de maltrato a las familias por transfobia, ¿no? Por no aceptar el autodiagnóstico de la criatura, tenga la edad que tenga. En el caso del profesorado, si hacía la pregunta obvia, ¿qué le está pasando? ¿Por qué siente este rechazo por los atributos sexuales de su cuerpo? ¿No? Pensar que a lo mejor ha sido víctima de abusos o está teniendo alguna otra clase de problemática. Por otra parte, en la adolescencia, ¿quién se ha sentido bien con su cuerpo? ¿Vale? Bueno, esta pregunta de qué le puede estar pasando, una exploración psicológica para descubrir el origen de ese malestar con el cuerpo, eso era transfobia. Eso es lo que dice, de hecho, la ley aprobada el 28 de febrero pasado, la ley trans. Bueno, pues hicimos una inmersión en todas las leyes y protocolos educativos, analizamos todos los materiales de sensibilización al alumnado, de formación del profesorado, las actividades que se hacían en clase, empezamos a entrevistar a un montón de casos, ¿no? Cuando habían sido expuestos los niños, las niñas a cualquier edad a este tipo de ideología y a su supuesto, ¿no? Autoexploración para encontrar su verdadera identidad de género, y cómo después de estos talleres de sensibilización inevitablemente salían 2 o 3 casos de diferentes edades. En algunos casos la familia es la que venía después de vacaciones diciendo, bueno, ya no es un niño, ahora es una niña, tenéis que cambiarle el nombre, hay todo un ritual de nueva presentación, etcétera, y cuando aparezcan los primeros signos de desarrollo puberal hay que cortarlo en seco porque le produciría un malestar. Entonces hay que empezar con bloqueadores de la pubertad, es decir, intervenir artificialmente, medicalizando un cuerpo sano, ¿no? Para detener su desarrollo y que no aparezcan los caracteres sexuales secundarios. De ahí pasamos a la hormonación cruzada del otro sexo para tener la apariencia de otro sexo, porque el sexo efectivamente no se puede cambiar, y probablemente de ahí pasaríamos a las cirugías. Entonces hicimos esta inmersión analizando qué pasaba en la escuela, cómo estaban los chicos y chicas de todas las edades expuestos a estos contenidos, cómo entraban organizaciones transactivistas
socialistas que solo tienen un precedente, ¿no? Que es que hayan entrado, pues, por ejemplo, brazos políticos de los sistemas dictatoriales a imponer una doctrina, ¿no? Entonces, bueno, también a las iglesias, ¿no? Pero en este caso, por ley, ¿no? Desde nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y no solo analizamos todo lo que había pasado y lo documentamos con toda la recopilación de casos, como a las familias se les dice que si no afirman este autodiagnóstico corren el riesgo de que su hija o su hijo se suicide, es decir, una coacción muy importante, cómo han proliferado las entidades transactivistas supuestamente de acompañamiento a las familias cuando tenemos pues ya más de 40 en Cataluña, la lista que dan en Sanidad cuando se hace la primera visita. Y no solo hicimos con este equipo este libro, que es la coeducación secuestrada, porque lo que hace es pervertir y darle la vuelta completamente al concepto de coeducación, que es educación para la igualdad, donde se introduce no aquello que es necesario para prevenir la violencia y para promover relaciones justas basadas en el respeto y la igualdad entre chicos y chicas, sino para introducir esta ideología. Tiene como subtítulo Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación, y aquí tenéis, pues es un libro único, no hay otro, una otra investigación en Europa, no hay ningún otro. De hecho, lo hemos presentado en francés y en inglés recientemente fuera de España. Y al mismo tiempo creamos otro equipo porque queríamos ver si esto tenía impacto ya. Es decir, esta exposición realmente había hecho crecer o en qué medida había incidido en el aumento de casos de niñas y niños que estaban siendo sometidos, sanos, que estaban siendo sometidos a este detenimiento del desarrollo de su pubertad o a estas hormonas cruzadas, o había niñas menores en lista de espera para dobles mastectomías, si se estaban ya practicando o no, o para la amputación del pene en el caso de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y con otro equipo que también tuve el honor de coordinar, realizamos este informe que lo podéis encontrar, está accesible en la web, está en catalán, castellano, inglés y francés, se ha presentado en el Senado francés a principios de septiembre, donde me convocaron como experta para explicar este análisis que hemos hecho de los datos del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, del Servicio de Tratamiento de la Identidad de Género, llamado Trànsit, y también analizamos cuando por fin conseguimos algunos datos tratables durante 10 años, de 2012 a 2021 incluido. Analizamos cómo se había producido un cambio espectacular. Podéis ver en la pantalla, ahora pasamos directamente aquí a la pantalla, ¿no? Cómo ha crecido de forma sostenida y espectacular el número de casos tratados por el Servei Trànsit, es decir, ha crecido durante estos años. Podéis ver que el crecimiento máximo, ¿lo puedes bajar un poquito, por favor? El crecimiento máximo se da del 2020 a 2021. Recordaréis que pasó el confinamiento. Perdón, un momento. Bueno, no importa. El confinamiento escolar, es decir, mayor exposición a las redes sociales que están absolutamente plagadas de propaganda y reclutamiento en este sentido. Os reto a que hagáis la prueba. Poned en Internet, creo que soy trans. Como nadie sabe qué edad tenéis, veréis qué es lo que os devuelve la búsqueda por Google, ¿no? Si lo piensas es que lo eres, te orientamos a qué tienes que hacer para vivir como tal, etcétera. Puedes bajar, pero lo más preocupante es el cambio en el patrón sociodemográfico. No tengo tiempo para detenerme. Un poco más abajo, más aquí. El cambio en el patrón sociodemográfico. Entre los 0 y los 9 años sigue siendo prevalente el número de niños que acuden al Servei Trànsit diciendo que son niñas y pidiendo hormonas, ¿no? Ellos o sus familiares. A partir de los 10 años hasta aproximadamente los 25, el grueso de los casos que se han atendido son de niñas y chicas jóvenes, y a partir de los 30 vuelve a subir el caso de los hombres. Son 3 patrones completamente diferentes. Nos dice el propio Servei Trànsit, y coincide con nuestro trabajo de campo, que el 87% de las primeras visitas salen con la receta de las hormonas, solo habían acudido a consultar, y podéis ver, si sigues bajando, por favor. Es la última gráfica que trataré. Está. El número de niñas de 10 a 14 años se ha disparado un 5.700% entre 2015 y 2021. Como veis, el número, esa barra, la segunda barra azul, de 10 a 14 años, es el número máximo, ¿no? O sea, el grupo de edad, que es el 70% de ese grupo de edad, son niñas de 10 a 14 años que han acudido al Servei Trànsit, que esto coincide con los datos de otros países.
En el Reino Unido encargaron una investigación independiente desde el Ministerio de Igualdad al ver que su número era del 4.400% de niñas que decían ser niños y pedían hormonación en 10 años. En el caso de Cataluña, 5.700 en 6 años, y el Departament de Salut todavía no nos ha dado hora para que presentemos en la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña este informe que registramos el 8 de noviembre de 2022, es decir, hace más de un año. Por lo tanto, ¿qué hemos visto? Hemos visto que hay unas leyes que nadie sabe que se están aprobando, que están cambiando completamente el concepto de sexo y género, que están introduciendo esta falacia que es la identidad de género, que esto además desembarca en la educación transformando la coeducación, que era la principal herramienta feminista para educar en igualdad, y que esto va de las aulas a las hormonas, que luego tiene un impacto en los servicios de tratamiento de la identidad de género y está realmente destruyendo la población infantil y juvenil, y sobre todo está siendo avalado por los medios de comunicación que presentan como una nueva realidad lo que es una ficción, y toda la industria infantil y juvenil del entretenimiento está absolutamente plagada de esta normalización de una ficción, que el sexo se puede elegir y que ser trans es lo más transgresor, que como podéis imaginar es una idea muy atractiva para la adolescencia porque parece que están cuestionando el sistema cuando en realidad están terminando con su salud. Yo dejo aquí mi intervención inicial porque creo que ya me he pasado de los minutos que tenía, pero seguramente saldrán cosas más adelante en el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carrasco. Realmente queda claro de que hay un servicio llamado Transit, ¿no?, que está operativo, ligado al sistema sanitario, si no me equivoco, sí. El cual pues hace de recepcionista de las personas que teóricamente se sienten mal con su sexo. Lo curioso es que creo que por ley, si tienes 14, 15 años, puedes decir un día por otro que no me siento ni Pepe ni María y puedo cambiar o pedir un cambio de identidad. Yo como médico diría que hay una edad muy crítica que es la adolescencia, ¿no? Hay unos cambios hormonales en nuestro organismo importantísimos, ¿no? Es una situación crítica que todos pasamos, es un hervor que hemos de vivir, y yo entiendo que incluso hasta las mujeres estamos en un debate, si alguien quiere interpelar, que interpele, por favor, que creo que las niñas lo viven de otra manera, mucho más intensa, ¿eh? Aparte de que hay el cambio de voz, que el cambio de morfología, en fin. El aumento de la violencia sexual contra las niñas. Efectivamente. Que es un rechazo también, ¿no? Todo esto pues es un tema complejo de llevar y de entender y que tendría que hacerse a nivel familiar, pero por lo que sea, la legislación hoy en día, desde hace 10 años, se ha puesto a trabajar y muy intensamente. Entonces quiero preguntarle ya a Neri Daurella, como psicóloga que está a pie de batalla, por decirlo así, porque está recibiendo su consulta a esas personas, ¿no?, que tienen sus dudas, o esas familias, diría yo, ¿no?, que tienen hijos o hijas que dicen, bueno, es que mi hija me traslada una duda, es que dice que no se siente bien con ella misma o con él mismo, que quiere cambiar de identidad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo interpretarlo? ¿Qué hago? La respuesta, por favor, Neri, ¿cómo lo ves? ¿Quieres que te conteste a esto o que explique todo lo que venía dispuesta a explicar? Primero tu introducción y luego la respuesta. Bueno, porque yo creo que quizás será mejor que yo primero os diga por qué yo puedo hablar de esto. Silvia está clarísimo por qué puede hablar de esto, porque realmente se lo ha currado, pero muchísimo en todos estos años. Yo creo que a mí, si el doctor Gironella me invitó a ocupar un lugar en esta mesa, no es porque yo haya hecho tanta actividad como Silvia, pero como en tanto que psicóloga clínica, yo creo que sí que él sabía que yo, atendiendo a adolescentes y familias, quizá podía aportar algunas reflexiones, ¿no?, sobre la repercusión pero no iba a hablar directamente del trans, sino porque el título era queer y woke. Es que yo esta impregnación que tenemos de terminología inglesa, que nadie sabe lo que quiere decir y que todo el mundo parece que si no lo dice quedan como si fueran unos anticuados, yo empezaría por cuestionar esto, ¿no? Es decir, mis reflexiones eran sobre la repercusión que estos movimientos
postmodernos, y quiero hablar un poco de lo que es la posmodernidad, importados sobre todo de Estados Unidos en las últimas décadas, estaban teniendo en nuestra sociedad. Porque hasta hace pocos años yo no había tenido ocasión de toparme con estos. Me parece que debe ser el caso de todos ustedes, ¿no? Que no habíamos tenido ocasión de encontrarnos con estos conceptos, ¿no? En inglés, sin traducción, y menos en mi consulta. Entonces, hasta que a raíz de un día, tú empezaste el 2019, has dicho, ¿no? Y yo también más o menos debió ser por entonces, o 2020, que a raíz de una consulta telefónica que me hizo la madre de una niña que venía precisamente de ser atendida por el servicio Transit, que ha explicado Silvia, que es el servicio del ICS, que es el que canaliza todo este tipo de demandas. Es decir, que si entras en el sistema público de aquí, todo pasa por Transit. Entonces, esta niña que deseaba ser niño, y la madre me hablaba ya de su hija con el nombre de niño al que ya se estaba refiriendo, y había iniciado un tratamiento hormonal, pero se quejaba de que allí en Transit le habían dicho que no ofrecían más que 4 visitas con un psicólogo y que buscara por su cuenta. Ahora, eso sí, la madre me dijo que le habían dicho que antes que empezar con una psicoterapia con nadie, psicoterapia no dijo la palabra, porque lo de la palabra terapia está muy cuestionada, que antes de hablar con una psicóloga tenía que preguntarle si era trans-friendly. Esto dicho por una madre que no era precisamente profesora de inglés, ¿eh? Y entonces, claro, yo creo que notó mi sorpresa ante el anglicismo, ¿no? Y que yo escuchaba por primera vez, y no llegamos a concertar una visita porque notó que yo no estaba situada. Esto me hizo ponerme las pilas, fue cuando me puse las pilas para saber algo más de Transit, y empecé a familiarizarme con la mezcla de términos en inglés, en catalán, etcétera, que teníamos, por ejemplo, que estaban circulando ya como algo completamente bendecido desde el ICS y desde la Generalitat. Entonces, fui a buscar el model d'atenció a la salut de les persones trans, que se puede encontrar desde 2017 de la Generalitat de Cataluña, y dice, model d'atenció a la salud de las personas trans, y con un asterisco. Entonces, en el asterisco pone debajo, l'asterisc inclòs en la paraula trans pretén visualitzar i incloure la gran diversitat d'identitats i percepcions de gènere, persones transgènere, transsexuals, crossdressers, genderqueers, agènere, no binàries, fluides, transvestits y tantas altres. Esto es un documento público de la Generalitat, de l'ICS. I dice, si bé no s'inclou en tot el document per facilitar-ne la lectura, cal tenir present aquest caràcter divers i obert de la paraula trans. Bueno, en este paquete asomaba ya el término queer, ¿no? Habéis visto los gender queer. Entonces, metido en lo que a mí me pareció un cajón desastre muy confuso. Al cabo de un tiempo, además, vi que a Judith Butler, el que habéis nombrado, le habían dado el Premio Internacional de Cataluña el año 2022, o sea, el año pasado, como una de las impulsoras del movimiento queer, la corriente social que huye de las identidades estáticas binarias y genera toda una teoría con su terminología correspondiente. Una neolengua que ahora hemos de aprender para estar al día y no ofender a toda la gama de personas diversas. Aquí os sonará aquello de ellos, ellas, elles, ¿no? Etcétera. Bueno, así que el movimiento queer, me enteré de que aquí era reconocido oficialmente como algo digno de premio con su correspondiente dotación económica que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, no he tenido más remedio que informarme un poco más de en qué consiste el movimiento queer. Y esto es lo que yo les voy a transmitir ahora un poquito rápido porque no me puedo entretener. El término queer significa raro, turbio, torcido, y se había usado durante mucho tiempo para calificar como de una manera injuriosa o vejatoria a los homosexuales en concreto. Pero después sus propias víctimas lo reivindicaron de una forma paródica como un modo de invertir los estigmas, es decir, me llamas queer, pues yo soy queer, ¿no?
de reivindicar el orgullo de ser raros, raritos, ¿no? Así, en 1990, durante el orgullo gay de Nueva York y Chicago, nació el movimiento que se llamó Queer Nation y el término empezó a hacer furor. Hay un libro que os recomiendo mucho de Elizabeth Rudinesco, que es una escritora, historiadora del psicoanálisis, que tiene un libro muy bueno que se llama El yo soberano, para referirse a esta inflación de identidades y de que cada uno puede sentirse, que puede dictaminar quién es, cómo es, etcétera, y hasta su sexo. Bueno, en este libro nos dice, cito a Elizabeth Rudinesco, los anormales, rechazados por los discursos dominantes, podían reunirse en una comunidad única, una nación queer, formada por todos los componentes de las sexualidades llamadas minoritarias, que eran transgéneros, bisexuales, intersexuales, etcétera, pero también incluía a todas las víctimas de una opresión que se caracterizaba siempre por ser blanca o heterosexual. Y aquí entraban los negros, los morenos, los chicanos, los migrantes, los colonizados, etcétera. Y entonces, los oprimidos, todo lo que tenían en común era ser oprimidos. Entonces, los oprimidos de los distintos grupos habían de ser woke. Aquí entra la palabra woke. Entonces, este término en realidad no surgió del sector de minorías sexuales, sino del sector de los oprimidos por la raza. Esto ya lo ha dicho el doctor Gironella. Ser woke es un adjetivo derivado del inglés vernáculo de los afroamericanos, que significa estar alerta a los prejuicios y a la discriminación racial. Sale de allí el woke. Entonces, se empezó a usar en 2010 y luego se fue ampliando su uso al colectivo LGTB. Entonces, el movimiento queer, muy politizado, inventaba así un discurso extravagante que ya no se limitaba a reclamar, como hacía, por ejemplo, el movimiento homosexual, por ejemplo, reclamar el matrimonio para todos o el acceso a las distintas modalidades de procreación asistida, etcétera, sino que era algo ya que desbordaba todo esto. El desarrollo iba acompañado por la valorización en las sociedades occidentales, porque esto hay que quedar claro que es algo que se produce en las sociedades occidentales, de la pornografía, los tatuajes, la cirugía estética, la mascarada sexual, las prácticas transgresoras comunitarias. La heteronormalidad era el enemigo a abatir. Y, aunque sin darse cuenta, se estaban inventando una nueva norma, la norma del colectivo queer, que había absorbido a lo que había sido el colectivo homosexual inicial. Una vez más, un movimiento político encontraba su legitimación en numerosos escritos producidos en el mundo académico estadounidense. Mientras los LGTBIQ+, ¿no? Plus es este asterisco que decía, agitaban en las calles su bandera arcoíris, se publicaban un sinfín de ensayos sobre la disolución del binarismo sexo-género. Proponían una identidad borrosa o incluso una falta de identidad, aunque estaban creando una nueva identidad. Soy del colectivo LGTBI+. Bueno, este plus incluye como hasta 40 denominaciones. Entonces, la teoría queer, aunque nos llega como una importación de las universidades norteamericanas, tiene sus raíces en el pensamiento de teóricos franceses como eran Michel Foucault y Jacques Derrida, que en los años 60 del siglo pasado aportaron una visión del mundo que ahora llamamos posmoderna, ¿no? Otro libro que os recomiendo mucho, que he leído recientemente, que se llama Teorías cínicas, que lo acaban de traducir al castellano, os lo recomiendo, de Helen Puckrose y James Lindsay, muy interesante. Los autores consideran que esto del posmodernismo ha sido como una respuesta a unas circunstancias históricas concretas, que fueron las dos guerras mundiales, que debilitaron la fe en la idea de progreso. O sea, la desilusión generalizada sobre el mundo occidental, la desilusión con el marxismo, por ejemplo, cuando hubo el estalinismo, etcétera, etcétera, el declive de las visiones del mundo religiosas en los entornos postindustriales, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron los pensadores posmodernos?
pues cuestionar los logros de la modernidad, que era la época anterior, diríamos, la de finales del XIX, primera mitad del XX, en el mundo occidental. El auge que había traído nada menos que el auge de la democracia representativa, la era de la ciencia, la sustitución de la superstición por la razón, la confianza en el progreso gracias al conocimiento científico y a los avances tecnológicos. Estos filósofos lo que hacían era dedicarse a deconstruir todo esto, a deconstruir el lenguaje como constructor de conocimiento y a fomentar el escepticismo hacia la realidad objetiva. Las élites culturales de izquierdas abandonan el marxismo, cuestionan la ciencia sobre la base de que había permitido, producido y justificado tantos horrores en el siglo anterior. Es decir, en vez de fijarse en lo que había aportado la ciencia, se fijan en lo que había sido catastrófico realmente, y aquí entran desde que sin la ciencia previa no habrían sido posibles, como desde los siniestros experimentos de los nazis en los campos de exterminio, hasta el uso de los descubrimientos científicos para fabricar las primeras bombas atómicas y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, quiero decir que era como decir, si la ciencia ha llevado a esto, vamos a pasar de la ciencia. Es una conclusión así un poco superficial. La Enciclopedia Británica define el posmodernismo como un movimiento de finales del siglo XX que se caracteriza por un amplio escepticismo, subjetivismo o relativismo, un recelo general hacia la razón y una aguda sensibilidad al papel de la ideología a la hora de afianzar y mantener el poder político y económico. La teoría queer, en este contexto, trata de liberarnos de lo que se considera normal, entiende normal normativo. Aquí hay un deslizamiento del sentido también. Normal normativo en la sociedad y que implica una opresión de algunos grupos minoritarios. Se sustituye la lucha de los grandes grupos, por ejemplo, la lucha revolucionaria del proletariado, digamos, ¿no? Respecto al capital, o la lucha feminista por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, etcétera, por las luchas de grupos minoritarios oprimidos, muy especialmente en lo que se refería a normas de género y sexualidad. Al ser una teoría posmoderna, es radicalmente escéptica sobre el conocimiento científico. Por ejemplo, el que nos dice que las categorías de sexo, género y sexualidad están basadas en alguna realidad biológica. La teoría queer presupone que la opresión es fruto de la categorización, que se produce cada vez que el lenguaje construye un sentido de lo que es normal, generando y manteniendo categorías rígidas de sexo, macho y hembra, género, masculino y femenino, y sexualidad, hetero, gay, lesbiana, bisexual. Judith Butler, en su libro famoso El género en disputa, incluso llega a poner en duda que el sexo biológico sea algo diferente a un constructo social. Dice Judith Butler, si se refuta el carácter inmutable del sexo, quizás esta construcción denominada sexo esté tan culturalmente construida como el género. De hecho, quizás fue siempre género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Hasta aquí os he transmitido lo que yo pude hacerme como síntesis de lo que era este asunto de lo queer y lo woke. Ahora yo os diría un poco mi perspectiva que sobre todo esto, pero que parte de mi perspectiva que se situaría en un modelo biopsicosocial cultural, diríamos, que yo creo que es un poco la forma de entender el mundo que hasta ahora me ha servido y me sigue sirviendo. Entonces, para empezar, yo diferencio claramente los conceptos de sexo y género. Sería una diferenciación básica para entender tanto el sentido de las reivindicaciones feministas desde Simone de Beauvoir, cuanto la polémica entre este feminismo, el feminismo de toda la vida, diríamos, y la teoría queer que abandera Judith Butler, aunque hay veces que se nos presenta como si fuera queer feminismo, pero que realmente no tiene nada que ver con el feminismo. Cuando Beauvoir dice en El segundo sexo, en el libro El segundo sexo, que no se nace mujer, se llega a serlo, quiere decir que hay una condición de mujer que es el género, no el sexo,
que responde al conjunto de actitudes, expectativas y roles que se atribuyen a los miembros de la especie humana que biológicamente son femeninos. Ocurre lo mismo para los miembros biológicamente masculinos. Es decir, la condición biológica, el sexo, responde al dimorfismo sexual que se da en los seres humanos como en todos los mamíferos y que no depende de actitudes, intenciones o deseos, sino de la propia naturaleza, diríamos, dentro de lo que sería la teoría evolucionista, vamos, es que somos mamíferos, ¿no? Entonces, estaba yo preparando esto y me encontré con el artículo que Francesc Torralba y compañeros, no iba a decir mártires, pero sí, porque seguro que habéis recibido ataques por esto. En La Vanguardia, el día 12 de noviembre, hicieron una tribuna que se llamaba Sexo y Género, que os recomiendo que la leáis porque no hay nada más claro que este artículo. Entonces, os leo una pequeña frase que dice: es innegable que sobre la base biológica, sexo, se proyecta y despliega un conjunto de características socioculturales, género, que varían con el tiempo. Ahora bien, sustituir radicalmente el concepto de sexo por el de género es negar el conjunto de peculiaridades bioquímicas, fisiológicas y orgánicas que dividen cualquier especie entre machos y hembras. A esta distinción atiende la ciencia médica cuando distingue, por ejemplo, entre las especialidades de ginecología y urología, como bien sabe el doctor Gironella. Urología es vías urinarias. Especialista en urología de las vías urinarias. Bueno, si bien esta diferenciación no dice nada a los teóricos de la ideología queer, porque la consideran fruto de lo que ellos llaman el clasismo de la ciencia. Entonces, ¿qué añado yo? Entonces, siempre ha existido el fenómeno de la intersexualidad, por supuesto. Al parecer, el interés de Judith Butler, esto me he enterado recientemente por estos temas, tiene algo que ver con que convivió durante años en su casa con un tío suyo que era intersexual, no trans, sino intersexual, de estos que realmente sí que se puede comprobar objetivamente que tienen órganos de los dos sexos en su propio cuerpo, o sea, lo que serían los hermafroditas de la Grecia clásica, digamos, ¿no? Y la ciencia biológica nos permite estudiar las diferencias y describir lo que pasa. Pero categorizar lo que pasa, por ejemplo, como normalidad, patología o problema, esto ya es un paso más que pueden dar algunos científicos, pero no la ciencia. No podemos decir la ciencia es clasista. La ciencia se refiere a las normalidades estadísticas y la normalidad estadística es simplemente el valor central en una distribución, la parte central de la curva de Gauss. Entonces, yo también he estado comentando con un amigo y súper entendido del tema, que es Ramón María Nogué, es un biólogo, no sé si alguno de aquí lo conocerá, que fue profesor de antropología biológica en la Autónoma, ¿no? Y que ha trabajado muchos años investigando en genética de poblaciones y en cuestiones de neurología evolutiva. Recomiendo su libro Sexo, Cerebro y Género, Diferencias y Horizonte de Igualdad, de 2003, y el que él me recomendó, que este es de este año, y este sí que me ha parecido fantástico. Me ha llegado ahora, que se llama De Jordi Casanova y Roca. Este es un libro que se encuentra en las publicaciones de la Universidad de Barcelona, se puede conseguir escribiendo a la Universidad de Barcelona y puedes conseguirlo. Jordi Casanova i Roca, Dones, homes, sexe i gènere, biologia y cultura. Es un libro de divulgación, diríamos, que explica todas estas complejidades de lo biológico muy clarito y muy bien, y de la interacción entre lo biológico y lo sociocultural y todo esto, que os lo recomiendo. Bueno, entonces, cuando le pregunté digo, bueno, a ver, Ramón, binarismo, ¿qué es esto del binarismo? La negación del binarismo. Y me dijo, bueno, es que si tomas una población humana suficientemente amplia y estudias la presencia de 10 características biológicas en hombres y mujeres, se dan dos conjuntos claramente diferenciados. Esto es pura biología. Entonces, ¿qué podemos aportar? Ahora ya llego a mí misma. ¿Qué podemos aportar desde la psicología, desde nuestro modelo biopsicosocial? Por supuesto que el sexo es diferente del género, el sexo es innato y viene determinado biológicamente y el género es determinado psico-socio-culturalmente. Los mamíferos nacemos machos o hembras,
los seres humanos, salvo las personas que nacen con estas características sexuales no bien definidas o dudosas, somos machos o hembras. El género, en cambio, es una categoría socialmente construida que implica la asignación a un grupo de pertenencia de hombres o mujeres y el conjunto de roles y estereotipos atribuidos a los sexos y que resultan del moldeado que la sociedad realiza sobre la diferencia sexual. El género sentido se deriva de un proceso nunca acabado de identificaciones. Aquí entra nuestro concepto como psicoanalistas, como psicólogas, de decir cómo juegan nuestras identificaciones conscientes e inconscientes con todas o parte de las características de los modelos que tenemos de hombres y de mujeres como referentes. Identificarse quiere decir apropiarse, sentir y vivir como propios los rasgos propios de los modelos de género. Es un proceso siempre abierto e inacabado, ¿no? Vamos construyendo también nuestra identidad en este sentido. La incongruencia entre el sexo, que sería la condición biológica, y el género, que es el modelo sociocultural, se da cuando una persona no se identifica con las prescripciones sociales de los modelos de género hegemónicos en un contexto social concreto, es a los que se refería Silvia, ¿no? Con todo esto de qué modelos estamos dando, que explicarían un poco por qué hay tantas niñas que acuden a Transit, a adolescentes queriéndose cambiar de género, bueno, aunque ellas digan de sexo. Entonces, la identidad, además, no es innata ni se reduce a los aspectos relativos a sexo y género. La construcción de la identidad de una niña, de un adolescente, digo por ponerlo en las que ahora son las que con más frecuencia acuden, abarca un conjunto de sensaciones, emociones, afectos, ideas, valores, habilidades, etcétera, que configuran una vivencia más o menos estable de uno mismo y se genera en las calidades de los vínculos y en las interacciones con los otros. Entonces, los psicólogos que tratamos de proteger a la infancia y a la adolescencia en este contexto y tratamos de acompañar a las criaturas y a los adolescentes en el proceso de identificación que forma parte del desarrollo psíquico normal, vemos que aparezca a veces el malestar, que ahora le llaman disforia de género, puede ser muy bien fruto de las vacilaciones de esta dinámica interna de búsqueda de la identidad. Y si queremos seguir atendiendo a la población infantil o adolescente como de costumbre, explorando sus historias evolutivas, las dinámicas familiares, los malestares propios de la adolescencia o la influencia de lo que les llega por las redes sociales, las niñas hipersexualizadas que les llegan por TikTok o la pornografía asequible desde los 8 años que les llega a los móviles o los vídeos de violaciones grupales de jóvenes en Badalona, en cualquier sitio, o la publicidad encubierta de cirujanos que ofrecen transiciones sexuales pagables en cómodos plazos. Es como me llegan a mi consulta niñas que se han empezado a dudar de su identidad a través de una que había hecho esta transición y que si mirabas el vídeo luego al final era la publicidad de un cirujano que ofrecía sus servicios en Barcelona y en Andorra. Esto literal. Entonces, ahora nos encontramos con una ideología que impregna todos los estamentos educativos, desde la primaria hasta la universitaria, y que está sobredeterminando la actuación profesional. Está prohibido patologizar los malestares, hacer diagnósticos. La exploración atenta y reflexiva se confunde con un intento de practicar terapias de conversión, como las que se aplicaban hace muchos años, no tantos, porque yo lo he visto en el clínico, las terapias de conversión que se aplicaban a los homosexuales para tratar infructuosamente, por supuesto, de cambiar su orientación sexual. En mi época de residente en el clínico yo esto lo había visto, basadas en el contracondicionamiento aversivo, aquello que salía en aquella película de la naranja mecánica, si os acordáis, que ahora mismo ya no se practican en ninguna parte, que yo sepa. El psicólogo que no se limite a lo que ahora se llama terapia afirmativa, que es decir, reforzamiento positivo de los deseos de transición social de niños y jóvenes, se expone a ser denunciado por algún colectivo activista de ideología trans-queer y tener que costear su defensa, el psicólogo, para no exponerse a multas de hasta, con la nueva ley,
hasta 150.000 euros o años de inhabilitación profesional. O sea que estamos completamente sobredeterminados por esta presión. Los partidarios de la despatologización de las minorías diversas en el terreno de la sexualidad se han inventado un diagnóstico, la transfobia. Una fobia, que yo sepa, es un diagnóstico, ¿no? Entonces, que ahora se considera, además, delito de odio. Y cualquiera que reciba esta acusación puede ser objeto de cancelación, que quiere decir que te despidan del trabajo, que no te renueven el contrato. Bueno, entonces, y acabo. Uy, seguro que me he pasado, ¿verdad? Un poquito, lo siento. Bueno, acabo con un artículo, una frase de Carmen Domingo, que es una escritora y articulista que ha escrito un libro muy bueno que se llama Cancelado el nuevo macartismo, que se queja de lo que está pasando, denuncia todo esto y dice que el problema, cuando se refiere a que el sentido común está cada vez más no reivindicado por la izquierda y se lo estamos regalando a la derecha. Entonces dice, ni ellos mismos se dan cuenta del disparate que supone primar lo políticamente correcto, la defensa de la cancelación, lo sectario, las minorías, el tratar de impedir la libertad de opinión. Y el problema real es que esta izquierda woke se ha desvinculado tanto de la razón que está dejando en manos de la derecha la sensatez. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias, muy interesante, de verdad, muy interesante. Yo realmente, una de las cosas que he hecho cuando preparé esta ponencia es preocuparme un poquito de la biografía de estos autores, de Judith Butler y otros personajes así. Siempre me ha interesado y me he ocupado de saber quiénes son esos personajes, porque tienen su historial. Claro. Y algunos tienen un historial realmente, yo diría, patológico en algunas ocasiones. Por cierto, en medicina utilizamos todavía, y es así, cuando hay alteraciones de tipo sexual, lo decimos que son enfermedades. O sea, son patologías. Ya sé que en terminología queer todo esto es impensable, ¿no? Esta palabra de patología sexual no se puede aceptar. Por cierto, el equivalente a ginecología es la andrología. La andrología, sería el equivalente de las enfermedades masculinas. Paso la palabra al doctor Jaume Llopis, que nos hablará sobre el tema de economía con esos movimientos sociales. Por favor, doctor Llopis. Sí, buenas tardes. Agradezco al doctor Joaquín Gironella, bueno, realmente no sé si te lo agradezco, que me haya invitado a este acto, porque yo soy el más analfabeto sobre estos temas, sin duda, de esta presidencia y sin duda seguro de mucha gente aquí. Pero bueno, y luego agradezco al doctor Alfredo Rocafort que me haya dado el honor de hablar aquí en nombre de la Academia sobre el debate queer y woke en el mundo de la empresa. Cuando el doctor Gironella me propuso esto hace ya algunos meses, dije, ¿y eso qué es? Pues bien, hoy he tenido una comida con 9 empresarios y ejecutivos y les he dicho, no, esta tarde voy a un debate donde tengo que hablar de queer y woke en el mundo de la empresa. Y me han dicho, ¿y eso qué es? Bueno, pues hemos tenido que informarnos sobre el tema y yo lo voy a plantear desde el punto de vista del impacto que puede tener en las empresas estos movimientos. Efectivamente, las empresas están muy al tanto de los cambios. El dinamismo del cambio y las nuevas tendencias sociales se están desarrollando a gran velocidad y sobre todo a través de la amplificación que suponen las redes sociales. Y precisamente las empresas exitosas son las que se adaptan constantemente a este cambio. Solo un ejemplo. Recientemente visité la sede social de Nestlé en Vevey, Suiza, y me mostraron una gran sala con más personas y nacionalidades que Naciones Unidas, más de 170 personas de distintas nacionalidades, todos jóvenes, cada persona, siguiendo en su pantalla la opinión que en tiempo real se estaba dando en todo el mundo sobre la empresa, en las redes sociales, para poder reaccionar rápido ante cualquier tendencia que pueda perjudicar a la empresa. Y este es, evidentemente, uno de los temas. De los nuevos movimientos sociales, woke y queer, las empresas tienen que contemplar
el negocio o el no negocio que suponen. Y veremos ejemplos de no negocio. Pero es evidente que cada vez más los consumidores toman sus decisiones de compra considerando la responsabilidad social de la empresa, por lo que muchas empresas incluyen en su estrategia su posicionamiento respecto a estos temas, a diversos temas sociales y sobre todo con el tema de la diversidad de género y la libertad sexual. Tratar estos temas las empresas lo tienen que hacer de una comunicación muy clara, ya que pueden convertirse en un arma de doble filo. Ser pioneros o puntas de lanza de reivindicaciones mayoritarias, es decir, ir en contra del grueso de sus clientes, puede resultar peligroso y contraproducente. Concretamente, hay 3 ejemplos recientes que han sido muy negativos para sus empresas. Budweiser, empresa de cerveza de Estados Unidos, Target, empresa de supermercados, y Disney. Disney ha tenido graves problemas de pérdida de clientes, han sufrido gran perjuicio porque sus clientes las han boicoteado porque la mayoría de sus clientes no sintoniza con esos planteamientos liberales y progresistas. Por lo tanto, las empresas deben abrazar la diversidad para ser capaces, por otro lado, también de atraer y retener el mejor talento. Y sin duda el talento está en todos estos colectivos también. Hay que atraer talento disponible en el mercado y garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas. Por tanto, las empresas en estos elementos tienen que buscar nichos de mercado, ¿no? Creando negocios dirigidos a targets concretos. El LGTBIQ, los veganos, por ejemplo. Hablaba la doctora sobre las clínicas que me ha apuntado aquí de cirugía para la transición. Es un negocio que se aprovecha de estos y que han crecido mucho últimamente. Empresas, generalmente también un gran mercado para las startups, ¿no? Para empresas que se inician buscando estos nichos de mercado que pueden significar un negocio a futuro. Pero, de nuevo, las empresas tienen que ir con mucho cuidado para convertirse en abanderados de estos movimientos sociales sin calibrar las consecuencias de un movimiento de este sentido. De hecho, ya se escuchan conceptos como el woke washing, como ocurrió antes con el green washing, señalando a las empresas que usan estos conceptos como reclamo, publicitando acciones que luego no son efectivas ni las llevan a cabo. Y esto provoca, primero, un efecto frustración en los empleados de la empresa, en sus consumidores, en sus clientes. Un ejemplo, ¿no? Los valores que están en las paredes de las sedes sociales de las empresas, como lo estaban los de Lehman Brothers, Enron, Parmalat, Caja Madrid, etcétera. Estaban todos los valores en las paredes, pero no cumplían ninguno de estos valores. Por tanto, este es un aspecto que si la empresa realmente cree y apuesta por esta diversidad de género, por esta diversidad en la empresa, debe hacerlo con fundamento de causa, haciendo lo que se predica. En conclusión, pues, por mi parte, las nuevas generaciones, sobre todo millennials, generación Z, esperan que las empresas, un estudio reciente que yo he hecho también respecto a otro tema, se posicionan públicamente a favor del cambio social. Como consecuencia, muchas de esas empresas han decidido incluir su posicionamiento en diversos temas sociales. Sin embargo, últimamente está empezando esta tendencia negativa del woke washing, y, por tanto, hay que adaptarse a estas nuevas tendencias sociales con hechos, honestidad y transparencia. Es hora de garantizar la diversidad, la inclusión y la equidad en las empresas con criterio y con compromiso, calibrando y evaluando con rigor el impacto en todos sus stakeholders, es decir, todos sus grupos de interés. Cada vez más la sociedad está pidiendo empresas
que no piensen solamente en el beneficio a corto plazo, es decir, el capitalismo de los shareholders, para pasar al capitalismo de los stakeholders o capitalismo de los grupos de interés. Es decir, que la empresa no solo tiene que dar beneficio a corto plazo para el accionista, sino que también debe compartir el beneficio con todos sus grupos de interés, empleados, clientes, proveedores, fuentes de financiación, comunidad donde la empresa está haciendo sus negocios. Por tanto, este tema concreto es un tema que estoy convencido que estará, si no lo está ya en algunas empresas, entre las cuestiones a discutir y a debatir en los consejos de administración de las principales empresas. Repito también que estos consejos de administración también debatían, o no sé si debatían, o por negligencia o por corrupción, ocurrió los casos de Lehman Brothers, que nos abocó a una crisis financiera terrible en todo el mundo, así como otros casos de corrupción. Estos miembros de estos consejos de administración, que deberían estar en la cárcel, no hay ninguno en la cárcel, pues son los responsables de haber, por negligencia o por desconocimiento, también o por corrupción, de no haber sido consecuencia. Por tanto, si tocamos este tema en las empresas, con lo que hemos dicho, con equilibrio, calibrando nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores, calibrando el impacto de estas decisiones en la empresa en todos nuestros grupos de interés, debemos hacerlo con rigor, con honestidad, con transparencia y, si realmente lo hacemos y lo creemos, hacerlo y realmente llevarlo a la práctica. Muchas gracias, doctor Llopis. Para mí es un tema muy importante la participación de la empresa en el mundo actual, y creo que lo que me estás diciendo es que la empresa es capaz de adaptarse, de adaptarse a la realidad social que estamos hoy en día viviendo. Tiene una capacidad, yo creo, muy importante la empresa de visualizar lo que se vive en estos momentos y adaptarse a ello. Las empresas de más éxito en el mercado son las que son capaces de adaptarse constantemente a los cambios dinámicos del entorno. Y el entorno está cambiando muy deprisa. Se habla de una sociedad ágil. Hoy es más importante ser ágil que ser grande y, por tanto, poderse adaptar a estas tendencias, estas u otras tendencias del mercado, es la clave para que las empresas tengan. Y hay empresas ya, estoy pensando en algunas de ellas, que ya están aplicando todos estos conceptos, pero con honestidad y con transparencia. Perfecto. Una tendencia, yo diría, darwinista. Pero, en fin, luego hablaremos en la discusión. Paso la palabra al doctor Llop Ignasi Sarañana, que nos dará su versión desde el punto de vista o desde la óptica religiosa. Por favor. Sí, antes cuando escuchaba, perdonen, pero estoy con la voz un poco tomada. Al doctor Jaume Llopis, hay muchos de cara a la Navidad y el Año Nuevo. Las tiendas de juguetes, hay una gran discusión sobre si tienen que separarse los juguetes de niños y de niñas o no tienen que separarse, ¿no? Y, en fin, uno pone la televisión, si los niños tienen que jugar con muñecas. Había una gran novelista catalana, Pesaro Dona, que decía que si a un niño le entregan una muñeca, dice, tardará poco en estar jugando a fútbol con la cabeza de la muñeca, ¿no? Decía, bueno, es decir, que es difícil ir contra la naturaleza. A mí me toca dar unos pocos trazos de lo que es el planteamiento judeo-cristiano, que es el que ha dominado y el que ha hecho la buena parte del mundo griego, que ha hecho la Europa y el mundo occidental en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Para ello, primero de todo, una anécdota que me sucedió el año 1984. Es casi el neolítico inferior o superior, no sé lo que es el 84, ¿no? Estaba en la Facultad de Teología, allá en la Universidad de Navarra. Había acudido como ponente el cardenal Meissner,
cardenal de Berlín, y lo habían trasladado hacía pocos días a Colonia. Entonces el decano, un poco orgulloso, me dijo: diles a las doctorandas, había un buen número de doctorandas en aquel momento que hacían teología, que se preparen porque me gustaría que saludaran al cardenal. Cosa normal, pues avisado con un par de días, peluquería, en fin, una serie de cosas. Me parece normal y lógico. Y nunca he tenido nada en contra, sino todo lo contrario. Me ha parecido estupendo, ¿no? Bueno, entonces se pusieron en fila, el cardenal fue saludando. También los cardenales son sensibles al eterno femenino, como es lógico, y algunas de ellas, de las doctorandas, eran muy agraciadas y muy guapas. Iba saludando, preguntaba: ¿qué tema usted? Tal tema, ¿qué tema usted? Tal tema, etcétera. Y cuando terminó la historia, la presentación, el cardenal se puso un poco serio y me dijo: tradúzcales, por favor. Dígales que el tema más importante que tiene planteado la Iglesia ahora y en el futuro es el tema del feminismo. En aquel momento no había aparecido todo esto que la Butler y todos estaban en sus inicios, ¿no? Judith Butler y algunas de estas, ¿no? Pero ya se empezaban a circular algunas de las ideas. Por lo tanto, la Iglesia católica ha sido consciente desde bastante tiempo atrás que esta es una cuestión que se iba a plantear y que se iba a plantear de un modo muy dramático, ¿no? Como así ha sido, ¿no? Y estamos presenciando, ¿no? El año 2004, el Papa Juan Pablo II, según me dijeron a mí algunas de las doctorandas, el hombre que mejor ha entendido la mujer. Yo creo que esto es una absolutización difícil de admirar, ¿no? Es decir, que no lo sé, probablemente, ¿no? Me ponían un ejemplo, ¿no? Cuando todavía no era sacerdote Juan Pablo II, que era Karol Wojtyła, en una estación de ferrocarril de Polonia, recién terminada la guerra, se encontró a una mujer joven, desnutrida, que estaba medio derrumbada en una joven, guapa, pero desnutrida y sin fuerzas, en un banco de una estación, a la que llegó el Papa en tren. Y entonces le preguntó dónde iba y la otra dijo: a tal sitio. Dijo: ¿puedes andar? Dijo: no. Entonces se la cargó a hombros y la llevó hasta su sitio. Bueno, esto demuestra pues una comprensión de la situación del otro, y en este caso del otro que es femenino, que es la mujer, extraordinaria, ¿no? Bien, pues el Papa Juan Pablo II promovió el año 2004, muy a punto de morir, murió en 2005, un documento firmado por Joseph Ratzinger y Angelo Amato, que es carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Es un documento un poco largo. Yo no voy a leerlo todo, ni mucho menos, y he marcado algunos puntos. En primer lugar, hay una breve introducción. Se ve que la mano de Joseph Ratzinger con aquí el doctor Torralba dentro de pocos días. Pido, con el permiso del presidente, un aplauso porque va a ser beneficiario del premio Ratzinger Internacional mañana o pasado mañana, ¿no? Enhorabuena. Bueno, pues Joseph Ratzinger, con ese pensamiento tan claro y tan transparente, tiene unos 2 párrafos introductorios. El primero dice: este documento, después de una breve presentación y valoración crítica de algunas concepciones antropológicas actuales,
desea proponer reflexiones inspiradas en los datos doctrinales de la antropología bíblica que son indispensables para salvaguardar la identidad de la persona humana. Se trata de presupuestos para una recta comprensión de la colaboración activa del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo, en el reconocimiento de su propia diferencia. Bueno, aquí hay un punto, después lo va a argumentar remitiéndose al libro del Génesis, por tanto, y he hecho referencia aquí a la cuestión judeo-cristiana. Hay un presupuesto, y es que dentro de la igualdad esencial, aquí estamos un poco en filosofía, pero es igual, creo que se entiende, ¿no? Dentro de la igualdad esencial, el pueblo judío y el cristianismo siempre ha defendido una cierta diferencia como algo fundamental. Bueno, esto tiene su interés, por lo que después se dirá. Las presentes reflexiones se proponen además como punto de partida de profundización dentro de la Iglesia y para instaurar un diálogo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la búsqueda sincera de la verdad y el compromiso común de desarrollar relaciones siempre más auténticas. Por lo tanto, igualdad esencial y una diferencia de tipo accidental que aquí se va. Hace tiempo yo quise hacer un estudio y de hecho lo publiqué y ha sido leído y ha sido citado bastante, ¿no? Lo que no sé es porque no me he negado a pagar lo que hay que pagar a esta institución para saber quiénes son los que citan y dónde citan. No he querido pagarlo, ¿no? Pero sé que ha sido muy citado, ¿no? Que es un estudio desde el punto de vista metafísico. Y bueno, y llegué a una serie de conclusiones sobre lo que es hombre y mujer, etcétera, una serie de cosas, en fin, a raíz de una tesis doctoral y de unas discusiones que hubo en la universidad. El problema, la Iglesia lo situaba el año 2004 en 3 ámbitos. El primer ámbito era algo evidente, que era que en la subordinación de la mujer al varón. Esto era algo que era el primer problema, la subordinación, la fuerte condición de subordinación. El segundo punto de este documento, también problemático, era que para evitar o cancelar esta subordinación se proponía, por tanto, de un sexo sobre el otro sexo, el sexo masculino sobre el sexo femenino, cancelar las diferencias. Antes he dicho que las diferencias, igualdad esencial y diferencias era algo básico, pero cancelar las diferencias. Es decir, cancelando la distinción entre masculino y femenino, se matado el perro, se acabó la rabia, ya no hay problema. Y el tercer problema, estoy hablando del año 2004, era, aunque la raíz inmediata de dicha tendencia se coloca en el contexto de la cuestión femenina, su más profunda motivación debe buscarse en el tentativo de la persona humana de liberarse de sus condicionamientos biológicos. Aquí, nada más, en la primera intervención del doctor Gironella, se ha hecho referencia al XXXI. A mí me hizo mucha gracia, hay una frase de la Judith Butler que en un coloquio que tuvo a propósito de este caso norteamericano de 2 mellizos, que aquí no ha sido citado, en fin, es un caso muy complejo, que tuvo mucha historia, que acabó en un suicidio súper colectivo de los 2 chicos, uno educado como niña, el otro como niño, que eran, en fin, fue una situación dramatísima, muy dramática, ¿no? Bueno, pues en este contexto de la cancelación de
de las diferencias biológicas, la Judith decía, parece mentira que le demos tan importancia a una letra Y. Claro, los argumentos, las palabras son muy eficaces si están oportunamente elegidas. Esto, me acuerdo un debate que hubo en radio en la época de Luis del Olmo. Ustedes recordarán todavía el gran Luis del Olmo, ¿no? Estaba en una tienda cuando empezaban los relojes a tener pilas. Esto ya finalmente me he pasado a los automáticos. Estaban las pilas. Y entonces fui a una tienda que me cambiaran la pila. Y en el momento que me estaban cambiando la pila, entró una mujer sencilla, de las que podemos encontrarnos cuando vamos al mercado o vamos a una tienda a comprar pues los plátanos o lo que sea, las manzanas o lo que sea. Y le dijo al que vendía, que era un hindú, le dijo, quiero una radio. Y el hindú le dijo, ¿y qué radio quiere usted? Dijo, me da igual, con tal de que se oiga a Luis del Olmo. Bueno, pues Luis del Olmo tuvo un debate muy célebre en radio entre es contra la famosa máxima de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y él dijo, una palabra vale más que 1000 imágenes. Vale más que 1000 imágenes. Bueno, pues aquí estamos en uno de estos problemas de las imágenes, ¿no? De las palabras, ¿no? Cancelar las diferencias biológicas. Bueno, ¿cuáles son los datos fundamentales de carácter bíblico? Se remontan al libro del Génesis. Desde el punto de vista histórico, es difícil determinar la fecha del relato. Probablemente se trata de relatos muy antiguos. Son dos tradiciones diferentes. La que están presentes especialmente son 3, pero las que voy a referirme son 2 en los 3 primeros capítulos del Génesis. Por las equivalencias con las culturas colindantes, podemos situarnos hacia el año 1800, 2000 a.C. Pero la época escrita, tal como la que poseemos, es la época inmediatamente post-exílica. Por lo tanto, estamos en el siglo VI, finales del siglo VI antes de Cristo. Tengan en cuenta que la Odisea es del IV. Por lo tanto, estamos, para que nos situemos, y Platón puede ser del V. La Ilíada es anterior. Bueno, un poco para situarnos. Entonces, en esa época, el libro del Génesis tiene 2 relatos sobre el origen del hombre. 2 relatos interesantísimos, porque parecen contradictorios. El primer relato es el capítulo 1, dice la frase clave. La traducción es bastante aceptada por todo el mundo. Traducir el hebreo es muy difícil porque es una lengua de estas, ¿cómo se llaman? Contractas que no tienen el verbo ser. Por lo tanto, es muy complicado de traducir el griego, ¿no? Entonces, el hebreo es posterior al griego, el que tenemos actualmente, porque el primitivo hebreo se perdió y se conservó la traducción griega. Después hay una reconstrucción hebrea de Masora, que es del siglo VI de nuestra era. Por lo tanto, aquí estamos jugando problemas un poco complejos. Pero vaya, la opinión es casi unánime que el versículo que voy a citar dice lo siguiente. Lo digo porque si hay aquí algún experto me puede morder. Lo digo, es casi unánime. Y dice lo siguiente, este texto. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra.
Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Bueno, este es el relato del Código Sacerdotal, me parece, pero ahora mismo no sé cuál es creo que es el sacerdotal. El otro relato, que es el que viene en Génesis 2, que es otra tradición, pero que han sido juntadas en la lectura que se hace a partir de la época posexílica, dice lo siguiente. Voy a leer el pasaje. Es un poco más largo, ¿no? Es Génesis 2, 4, 25, ¿no? Y dice lo siguiente. A ver si lo encuentro aquí. Dice... Bueno, voy a resumirlo porque no lo tengo transcrito. Es muy parecido al relato de Gingamés. Perdonen ustedes la mala educación de la tos. Dios actúa sobre el barro. Estamos en una cultura en la que no hay piedra, hay barro. Es la media luna fértil, el Éufrates y el Tigris, cuando todavía iban por separado. Después ya se han juntado y han provocado una guerra, ¿no? Que es la guerra de Kuwait, ¿no? Pero iban por separado. Entonces, en aquella tierra del barro, el barro cocido, el narrador sagrado, también en otras culturas paralelas, dice que Dios elaboró, a partir del barro, hizo el cuerpo humano. Hizo el cuerpo humano. En un relato lo dibujó, en otro relato coge el barro y lo amasa. Quiere decir que uno es un poco posterior al otro, porque poder amasar se necesita la rueda. La rueda. Y la rueda es la primera rueda que se inventa es de una cultura del 3000 y pico antes de Cristo, ¿no? Bueno, para amasar. Bueno, entonces dice, una vez dibujado, lo hinchó, lo insufló en él el espíritu de vida. Con lo cual, de una manera muy sencilla, la Sagrada Escritura, el libro de Génesis, aclara a los lectores primitivos de aquella época, aclara que hay como un doble aspecto en la condición humana. Un aspecto físico, terreno, material, del cual yo en este momento soy víctima, puesto que no funciona bien la laringe, que es algo de tipo material. Voy haciendo viejo. Entonces, esto se estropea. Y hay otro aspecto que está llenando aquello, pero no es aquello, que es espíritu cuasi divino. Esto desde el punto de vista filosófico, aquí el doctor Ralba no me contradice, o quizá me va a contradecir, no sé, pero hay toda una tradición en que se considera que el aspecto intelectual de la especie humana es algo cuasi divino, porque no hay ningún ser en la naturaleza que posea esta condición. El único que posee esta condición es el ser humano, que puede hablar de sí mismo sabiendo que es él mismo y puede hablar de las otras cosas sabiendo qué son las otras cosas. El perro reconoce, pero no sabe qué es ser amo y ser perro de un amo. No lo sabe. Reconoce al amo, pero nada más. Los pájaros se comunican, pero no se hablan. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Quiero una hembra, estoy en celo, pero poco más, se comunican. Bien, entonces, este ser, en el segundo relato, este ser creado, que es el hombre, está solo. No hay mujer,
Esto, si ustedes han tenido curiosidad por leer relatos de, por ejemplo, de el origen del hombre, por ejemplo, la cultura taína en el Caribe, allí el tema es también el mismo. Los hombres se quedan solos y las mujeres desaparecen. Necesitan hacer mujeres porque están solos. Aquí Adán está solo. Y entonces la Escritura dice que Dios le hace la mujer tomándola de él mismo y concretamente la toma de una costilla. Y esto es muy importante porque la costilla está al nivel del corazón. Por lo tanto, no la toma, esto la patrística occidental ha insistido mucho sobre este punto, no la toma ni de los pies ni de la cabeza, sino del lado del corazón. Y de esto se saca una serie de consecuencias, ¿no? Porque es muy importante para la Escritura que el varón ame a la mujer. Esto lo dice San Pablo con mucha claridad, ¿eh? El varón ame a la mujer. No es una rival, la ame. Bueno, entonces ya los dos constituyen una sociedad. Él exulta, el varón, esto lo recalca mucho Juan Pablo II en su magisterio, exulta el varón al ver a otro que es de su misma condición. Y dice, esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bueno, ya tenemos los dos. Pero está aquí que el relato bíblico, y por eso es el que me ha tocado a mí repasar, tiene una quiebra. La quiebra se produce casi inmediatamente después de este segundo relato de la creación del hombre, que es esto constituye un misterio, que es el pecado original. Hay algo misterioso que ocurre en los albores de la historia que trunca el plan original. ¿Y qué consecuencias produce en la relación entre los dos? Ahí las consecuencias son muy importantes y por eso la Iglesia las considera pecaminosas. Ya sé que por ahí se va repitiendo mucho. El otro día en el discurso que a mí me ha disgustado, y ya lo siento, pero lo puedo decir aquí, de dos políticos en el día de la toma de posesión de la investidura del actual presidente del Gobierno de España, han hecho referencia al tema de la pederastia exagerada, porque si son 400.000, quiere decir que habrá 9 millones. Si trasladamos las cifras al resto del país, que han sido maltratados haciendo por la misma regla de juego. Pero decía, no basta, decía uno, a mí me hizo mucha gracia, porque es un político que teóricamente se declara ateo. Dijo, no basta con la absolución, porque además es un delito. Decía, a mí esta distinción entre delito y absolución me hizo mucha gracia, porque es real, pero que la diga uno que se declara ateo, a mí me dejó absolutamente descolocado. Bueno, entonces el pecado original introduce una mala relación de estas dos partes. Y dice, el pecado original altera el modo con que el hombre y la mujer acogen y viven la palabra de Dios y su relación al Creador. Y así se produce, dice, en las palabras que Dios dirige a la mujer, después del pecado, se expresa de un modo lapidario e impresionante la naturaleza de las relaciones que se establecerán a partir de entonces entre el hombre y la mujer. Y las palabras que recoge el texto son las siguientes. Está Génesis 3. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Por lo tanto, el dominio del varón sobre la mujer no es voluntad de Dios desde el punto de, esto lo puedo decir, desde el punto de vista religioso, porque desde el punto de vista religioso la voluntad de Dios es que se amen, porque son de la misma dignidad, son distintos, hay diferencia, pero que se amen. El problema es la introducción de este elemento misterioso
que se llama pecado original, que no se trata aquí de explicar porque nos llevaría un curso entero y probablemente no llegaríamos a ninguna consecuencia definitiva, ¿no? Esto para ganarse la vida dando clase va bien, pero para un debate no va bien. Bueno, entonces se ha de contar que la herida del pecado original, y yo estoy hablando desde el punto de vista religioso, que es lo que se me ha pedido, mundo judeo-cristiano, los judíos también lo creían y lo siguen creyendo, aunque lo aplican de otra manera. Los cristianos lo tenemos resuelto con el tema del bautismo, los judíos con el tema de la circuncisión. La circuncisión es mucho más importante de lo que parece, porque la circuncisión significa que hay un derramamiento de sangre en aquello que es la causa de la propagación de la especie. Y esto tiene significado también religioso, porque también para el varón es un sacrificio el engendrar una criatura en la mujer. Pero termina aquí haciendo una advertencia importante, y es que aunque la maternidad es un elemento clave de la identidad femenina, ello no autoriza en absoluto a considerar a la mujer exclusivamente bajo el aspecto de la procreación biológica. Bueno, y con esto yo creo que he hecho un resumen relativamente pequeño de lo que es, cómo se ha configurado la mentalidad cultural de Europa, el mundo occidental, a partir del judaísmo y del cristianismo y también del mundo griego, y ahora estamos sufriendo este embate de cambio de era que yo desgraciadamente ya no veré en qué acaba todo, porque estos ciclos históricos, como dicen los franceses, son de longue durée, de una larguísima duración, ¿no? Y probablemente no se verá al final de este cambio hasta acabado el siglo XXI o más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. De cómo se está construyendo una ficción que está siendo muy dañina para la infancia y la adolescencia, que es profundamente antiderechos de las mujeres, antifeminista, lo entenderéis, todo el mundo lo está viendo, hombres que se declaran mujer y empiezan a competir en categorías femeninas que eran mediocres en las categorías masculinas y que se llevan todas las medallas en las categorías femeninas de deporte, que ha costado tantísimo tiempo que tenga el respeto y el tratamiento que se merece, ¿no? De hombres que se declaran mujer y que, por ejemplo, ahora en España todavía no tenemos nuevas estadísticas, pero en el Reino Unido sí, y vemos cómo aumenta la violencia sexual y las violaciones a mujeres perpetradas por mujeres, que es absolutamente falso. Es por hombres que se declaran mujeres cuando son detenidos, ¿no? Por lo tanto, las estadísticas de criminalidad, la imposibilidad de monitorizar la igualdad, ¿no? La presencia de las mujeres en el mundo laboral o en la ciencia o en la política. Si cualquier hombre puede declararse mujer simplemente por el hecho de decirlo, y es así, ir al registro y cambiarse, pues todas las políticas de igualdad, que es lo que he intentado explicar, no sé si se me ha entendido, todas las políticas de igualdad quedan pervertidas, ¿no? Dejan de tener sentido, ¿no? Entonces, estábamos hablando precisamente de cómo determinados pensadores, entre ellos Butler, han pervertido la lucha por la igualdad, que la ley reconoce, pero que la cultura y la sociedad desmienten cada día con la violencia machista que se lleva, pues ya llevamos creo que 94, si no recuerdo mal el recuento, 97 a día de hoy, mujeres asesinadas en España, ¿no? Bueno, si lo escucháis por la tele o en los medios de comunicación os dirán 57, no 54 o 53. ¿Por qué? Porque lo cuentan a la manera antigua, es decir, con los criterios de 2004, que se considera violencia de género solo aquella
en la que había una relación o había habido una relación sentimental entre agresor, en este caso asesino, y víctima, cuando sabemos con todas las recomendaciones que hay que considerar cualquier asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Por lo tanto, aquí entrarían, pues, por ejemplo, mujeres en prostitución, mujeres que casualmente se encuentran con alguien con hombre, ¿no?, que las asesina, bueno, etcétera. Quiero decir que estamos hablando de un retroceso en la principal herramienta para educar en igualdad y para la igualdad a niñas y niños en la escuela, la bandera de la coeducación, que ha sido suplantada por unas ideas de una serie de pensadores, entre ellos Judith Butler, que no es feminista, como tampoco es feminista la ministra Irene Montero saliente, afortunadamente ya no está, ¿no? Veremos si la siguiente lo es, porque precisamente lo que hacen es cuestionar la base, ¿no?, el reconocimiento de la diferencia, que no es desigual, pero que la sociedad y la cultura construyen como desiguales, ¿no?, que es precisamente la desigualdad entre hombres y mujeres, que es artificial. Y estábamos hablando de esto. Entonces, yo simplemente quería retomar de lo que estábamos hablando y añadir 3 cositas que son muy importantes. La primera, detrás de este movimiento hay alguien que se está beneficiando. Siempre hay que hacer la pregunta. Yo soy investigadora. La primera pregunta que se hace cualquier investigadora ante cualquier tema es ¿a quién beneficia? ¿Esto a quién beneficia? Bueno, detrás de esto hay unas grandes corporaciones, tanto de la industria médico-farmacéutica como de los medios de comunicación, las grandes corporaciones de comunicación, que, por cierto, comparten gran parte de su accionariado, y que se reunieron, financiadas por la Fundación Arcos, que es la que lidera el proyecto transhumanista Humanity Plus, que se vende como algo positivo para la humanidad, trascender las limitaciones de lo humano, por ejemplo, en medicina, pero que en realidad lo que está haciendo es experimentar con humanos, ¿no? Y aquí tienen un mercado de niños y niñas que nuestras autoridades pues, están contribuyendo a enfermar y a experimentar sobre sus cuerpos, ¿no? Y también sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que se presenta como grandes avances, por ejemplo, trasplante de útero, ¿no?, algo absolutamente innecesario, por otra parte, ¿no? Bueno, a esto yo le llamo el mercado de la vida. Y aquí hay unos intereses, como digo, y hay alguien que está financiando todas estas reuniones que proponen que el sexo y el género sean intercambiables y que incluso deje de ser mencionado el sexo en los documentos legales, lo cual es fatal para las políticas de igualdad. Si no sabemos quiénes son las mujeres, difícilmente las podemos proteger ante las discriminaciones y las agresiones que sufren, ¿no? Esta es una cuestión. La segunda, el colectivo LGTBI, etcétera, esto es un constructo político, no obedece a ninguna realidad. Es un paraguas que está sumando de forma artificial orientaciones sexuales, condiciones médicas como la intersexualidad, por más que afecte al 0,02% de la humanidad, es una condición médica, y una condición de disforia, en este caso un trastorno mental, de rechazo de los atributos sexuales del propio cuerpo, que probablemente pues, tiene una etiología, etcétera, etcétera. Todo esto no tiene nada que ver entre sí. Entonces se trata de un constructo político. LGTBI ahora queda muy progresista, y yo soy una persona progresista porque soy feminista, pero esto es un constructo político que se está vendiendo a las empresas para que parezca que es una ampliación de derechos humanos y hacia aquí va la sociedad. No, esto hay una financiación y esto hay una planificación perfectamente identificable e investigada. Se sigue la pista del dinero y se sigue la pista de las reuniones que están intentando imponer esta ideología. ¿Y por qué se han promulgado 44 leyes de las que no nos hemos enterado, que contienen el concepto de identidad de género, que tiene 0 traslación material? Y la última cosa que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de las empresas, bueno, y todo esto siempre es a costa de los menores y de las mujeres, pero hay 2 ejemplos relativos al mundo empresarial. El primero, Disney es el máximo financiador de lo que en Estados Unidos se llaman ya clínicas de expansión del género, no del cambio o de la apariencia, no para parecerse al otro sexo, sino de la expansión de género. Disney, clínicas infantiles, clínicas infantiles, es el máximo financiador. Bueno, ahí lo dejo. Netflix
está frenando la introducción de determinados personajes y determinadas tramas porque ve que efectivamente empiezan a no tener tantísima aceptación en la generación actual. Y me consta, y hay investigadoras que están trabajando en ello, que están retrasando, ¿no?, determinados productos hasta que vean que el público está más preparado para aceptarlos, introduciendo como nueva realidad lo que es una ficción médico-legal. Perdón. Y para terminar, te diría muchísimas cosas más, ¿no? Pero para terminar esta pequeña réplica, ¿qué ganamos con que el mundo empresarial dé premios a la empresaria del año a un señor que se convirtió en mujer a los 50 años, ¿no?, como Martina Rottenplatt? Por cierto, uno de los principales accionistas de la Fundación Arcus, que está financiando el transhumanismo, ¿no? Me parece que estábamos hablando de estas cuestiones, que son bastante más siniestras y que precisamente van en contra de la consolidación de la igualdad y de los derechos de las mujeres y sobre todo de la protección de la infancia, ¿no? Creo que para volver a centrar el tema. Perfecto, muchas gracias. El mercado está castigando ya a estas empresas, Disney, por ejemplo, ¿no? Por tanto, si en las empresas, que seguro que hay de este, pero yo diría que las empresas cada vez más tienen sus departamentos de ética y sus departamentos de compliance, que si funcionan bien, y deberían funcionar bien, no tengan intereses los miembros de los consejos de administración y los principales ejecutivos, pues deberíamos evitar todos estos problemas que puntualmente surgen y sobre todo en determinados targets o en determinados elementos de la sociedad, ¿no? Sin duda. La última cosa. De todas maneras, toda esta ideología tan bien financiada y planificada es muy potente hasta el punto de que ONU, las Naciones Unidas, ONU, mujeres, ha redefinido qué es una mujer. Cualquiera que se declare mujer. ONU. Por lo tanto, estamos hablando realmente de una penetración muy potente. A nivel global.